vamos a empezar hablando un poco de los orígenes de la empresa, de Viva Conversion. Y me gustaría que me comentaras un poco qué tenías en mente, qué problema querías resolver cuando fundaste la empresa Viva Conversion. A ver, más que con Viva fue un poco una salida, ¿no? O sea, si quieres al inicio de cuando monté la anterior, que es un poco el origen, que era otra agencia, ¿no? Menta y luego Viva fue por una separación, ¿no? Pero realmente el problema que quería resolver era volverme a mi casa. No, bromas aparte, yo estaba en Colombia, en Google, y quería volver a casa con mi señora, con la que llevo toda la vida, y montar familia, ¿no? Entonces, sí que es cierto que cuando estaba en Colombia sí que veíamos muy claro que faltaba mucho talento y las agencias no eran finas, y ahí sí que había un problema, ¿no? Es que yo quise resolver ese problema desde mi casa. Entonces, ese primer momento de montar la agencia y luego seguir con Viva, pues era para ofrecer un buen servicio, ¿no? Que yo veía en mi anterior etapa en Google que las agencias todavía estaban muy quedadas, sobre todo en la parte de paid media, ¿no? Realmente el problema o la dirección de Viva, pues intentar ofrecer servicios de calidad. Yo, que soy ingeniero, soy un poco orientado a que se hagan las cosas bien, más allá de vender antes la burra, ¿no? Y yo creo que estamos en una línea positiva. Tú que llevas tanto tiempo, ¿no? Y que estás casi desde los orígenes del departamento SEO, pues lo ves, ¿no? Te has chupado el crecimiento, pues ahora ya bastante consolidado el departamento de SEO, ¿no? Pero en los diferentes departamentos, pues yo creo que funciona así. El departamento de Paid, que era lo que yo sabía hacer, pues fue lo que empezó, ¿no? La aventura mía a nivel de empresa. Y luego los diferentes servicios, pues intentar hacerlos con calidad y sobre todo a través de buenas personas y de buenos profesionales, ¿no? El problema de ofrecer servicio, ¿no? Pues esto es un aprendizaje que yo he tenido durante este tiempo, no que fuera mi visión, pues, joder, si depende de personas, pues las personas tienen que estar a gusto, contentas y no querer irse y saltar a otro barco que parece que navega mejor, ¿no? Entonces, al final, pues ha sido viendo que la base de ese ofrecimiento de servicios de calidad es las personas, ¿no? Y durante todo este tiempo, pues, he ido derivando más a casi a un gestor de recursos humanos y del ecosistema de recursos humanos en la empresa, más allá de lo que es el producto, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué veías en otras agencias que podías mejorar por tu parte al montar Viva? Pues eso, ¿no? Lo que se dice, pues rotación, un mal servicio por parte de los clientes, ¿no? Un segmento como degradado, ¿no? Y como un mal necesario, ¿no? ¿Por qué? Yo no creo que sea tanto una situación de agencia, sino una situación del contexto empresarial del mundo, ¿no? Donde se quema un romano, pues lo reemplazas con otro, ¿no? Y eso no es cierto y todos lo sabemos. Engranar un equipo que funcione bien cuesta, y talento, las personas si están rotando es un problema para todos, ¿no? El tener tanto una cultura como la gente cuidar, obviamente dentro de las condiciones que se puedan, ¿no? Yo vengo de Google y Google era una jaula de oro, tanto a nivel salarial como a nivel de benefits. Intentar todo eso, transportarlo a una empresa, una pyme, ¿no? Cuando empezamos Viva éramos 8, antes obviamente empezamos menos, empecé yo solo. Intentar trasladarlo. Yo he recibido mensajes de tú no eres Google, ¿no? De mi círculo cercano, ¿no? O, no, eso a ti no te va a funcionar. O no, los becarios, yo empecé a trabajar sin cobrar como becario, ¿no? Y todas esas cosas de ya, pero es que eso que se haya hecho no significa que esté bien. Pero sobre todo trabajar en la parte de recursos humanos para que se ajusta, aunque sí que también nos genera más trabajo, ¿no? Todo lo que estamos haciendo ahora con el modelo salarial. Yo creo que a veces también dudas, ¿no? Dices, es por aquí, pero también sí que es cierto que vuelves a pensar en lo estándar y dices, es que eso también tiene sus problemas, ¿no? Yo creo que ahí somos bastante innovadores. Yo no tengo miedo desde el punto de vista de romper cosas, y sobre todo porque como también es un enfoque muy abierto, ¿no? Y vosotros lo recibís y dices, pues este está loco, este se la ha fumado demasiado, tal, pero como hay esa cercanía y hay esa apertura, esa etapa de, bueno, vamos a perdonar si no sale a la primera o si... Vamos con ello. Sí, no es lo correcto, ¿no? Desde 2017 que se fundó Viva Conversion hasta la actualidad, que recientemente a finales de año hemos hecho un rebranding, hemos cambiado la marca, hemos cambiado incluso el nombre de marca de Viva Conversion a quedarnos solamente con Viva. Me gustaría que me contaras el porqué de esa decisión, de ese cambio, y si llevó
mucho tiempo el pensar ese cambio? ¿Y en qué momento te diste cuenta que querías hacer ese cambio? Realmente la motivación del cambio yo creo que era un paso a dar, ¿no? Muchas veces se enfoca hacia afuera, que hacia afuera pues esperas que lo reciban bien, pero también es lo que se percibe dentro, ¿no? Como equipo, ¿no? Es decir, oye, somos una empresa que está creciendo, que se está consolidando, que cada vez hace mejor las cosas, que llega a proyectos más potentes, ¿no? Entonces, yo creo que el posicionamiento que teníamos antes, que estaba bien traído, pero se nos estaba quedando pequeño. Es decir, cuando empezamos, si éramos una agencia de 8 personas, donde el 90% de nuestra facturación, siendo 8, era paid media, también hacíamos algo de CRO, muy orientado al performance puro, concepto Viva Conversion, ¿no? O sea, era como el hito, ¿no? La conversión es el hito, ¿no? Cuando entonces acciones de marketing digital orientadas a performance, lo que buscas es el clink, ¿no? Y aquí ya ha dejado la compra el usuario, ¿no? Y también, pues bueno, los colores de Viva estaban muy asociados a Google, ¿no? A ese pasado anterior mío y también a lo que era nuestro foco. Pero luego hemos visto que se nos quedaba pequeño, ¿no? Que ahora con todos los cambios que hay, ¿no? De la IA y demás, lo que es la orientación a tráfico y a conversión es complejo, ¿no? Y el tema de marca, el posicionamiento de marca, el construir contenido para que la marca tenga un posicionamiento que no implica inmediatamente una venta, ¿no? Una conversión. Eso es el caso de SEO, ¿no? Pero luego en el caso de diseño, ¿no? Conversión nos atrapaba un poco lo que éramos anteriormente y el quitarnos la conversión y ser solo Viva, pues nos da más espacio a posicionar como una empresa más amplia, ¿no? Y que ofrece más soluciones y que resuelve más problemas. También porque, insisto, cuando empezamos Viva éramos 8, ahora somos 60 de múltiples servicios, ¿no? Entonces, pues bueno, es este proceso que hablábamos antes, ¿no? De incluir un servicio nuevo orientado a ofrecer valor o desde el punto de vista del P&L de un e-commerce o de una empresa de generación de leads, a incluso pues desarrollar acciones que no están exclusivamente orientadas a la venta digital, ¿no? Yo creo que este rebranding ha estado muy bien recibido tanto por parte del equipo interno, que nos lo creemos más, nos sentimos más fuertes, más crédulos, ¿no? Que sí que podemos. Y también desde fuera, pues yo creo que hay una visión de que la marca ha evolucionado y se ha hecho mayor y pues la verdad es que bastante contentos, ¿no? ¿Ha habido algún momento en el que sintieras que la agencia estaba en riesgo? Las 7 vidas de gato ya que me doy. La primera fue pues cuando me separé de mis socios, ¿no? Yo estaba en una situación de minoría societaria porque quise integrar a socios nuevos, ¿no? Y no ser un poco el que más porcentaje tuviera. Claro, pues cuando tomas una decisión de salir de un sitio y estás en minoría, pues dices, pues me toca irme con el rabo entre las piernas muy probablemente y no sé qué habría, ¿no? De hecho, no había un plan para Viva en ese momento. Mi enfoque inicial de, pues voy a salir y ya veremos luego, ¿no? Entonces, en sus orígenes, Viva nació como una carambola, por así decirlo, con una escisión de clientes y de equipo de la primera agencia y ahí nacimos con una dependencia de un cliente que le damos de un 60%. Te lo digo, ¿no? Y todavía se me ponen los pelos como escarpe de 60%, ¿no? Ahora creo que lo veíamos hoy. Es un 3 el máximo. Piénsalo, de tener un cliente de un 60% que tú a tu equipo, o sea, ¿quién manda? ¿El cliente o mandas tú en tu empresa? Y era el cliente realmente, ¿no? Y sí que es cierto que el día que se fue no era ya un 60, era un 51% o 50% de dependencia, pues fue un mal trago, pero realmente fue una liberación. O sea, a partir de aquí voy a construir sin esa dependencia, ¿no? Y en ese momento, pues sí que hubo una crisis. Salió una persona del equipo, otra estuvo a punto de salir, pero sí que tuvimos suerte, ¿no? Digo, ahí la segunda vida de gato que se quemó. Vendimos un par de proyectos que nos mantuvieron a flote e incluso acabamos con beneficios, ¿no? Ese año, éramos 7, 8 personas, entonces ese fue un momento duro, ¿no? Y ahora pues estamos con la IA a ver esto, pero bueno, seguimos creciendo, buscando adaptarnos y entendiendo por dónde va a ir esto, ¿no? Porque yo creo que estamos todos un poco, nadie tiene claro esto para dónde va, ¿no? Se viene la ola de la transformación, pero no sabe ni a la velocidad que va a ir, cuánto va a impactar, ¿no? Y en cuanto al modelo de organización de la empresa, Tony, yo sé que siempre la empresa ha sido bastante horizontal y llegó un momento en el que empezaste a interesarte por la autogestión, incluso conociste un nuevo modelo que era la holocracia y te metiste por ahí, quisiste implantarlo en Viva. ¿Me comentas un poco cómo fue ese proceso? Para mí el hito fue, yo creo que fue doble. Empecé a leerme un libro que me recomendó por LinkedIn el CEO de Vicky Food, que es el de Reinventando las Organizaciones de Frederick Laloux. Y mientras empecé a leerlo, también pasó un hito en la empresa, no sé cuántos éramos en ese momento, pero salieron 3 personas. Y las motivaciones que recibía
historia del equipo, pues claro, es que es una persona muy buena, claro, es que esta persona tenía mucha hambre, o esta persona quería crecer a nivel jerárquico. Entonces yo decía, tío, hay algo que aquí no está bien, ¿no? O sea, que las personas buenas no puedan quedarse más tiempo en la empresa, ¿no? Porque la empresa es limitada para ellos y que no podemos contar con esos perfiles buenos, me jodía, ¿no? Digo, no, esto no puede ser. Y que una persona salga porque no siente que tiene desarrollo, porque el desarrollo en una jerarquía, cuando tú pintas una escalera, pues obviamente es subir la escalera. Si no eres capaz de subir en esa escalera, aunque siempre hay escaleras, pues tú miras hacia afuera y dices, bueno, es que ahí veo una escalera y parece que me va a permitir subir, ¿no? Fue algo más emocional después de leer este libro y cuando acabé dije, por aquí hay mariposas, no sé cómo se construye esto, pero tenemos que ir más. Fue más, ¿no? Una visión suena muy espiritual, muy religioso, pero creo que fue así, porque de hecho la implementación, y tú lo sabes, no ha habido un plan claro desde el principio, ¿no? De, oye, mira, esto no lo vamos a cargar, vamos a abrir la transparencia. Y yo creo que entre todos hemos ido destilando y seguimos destilando cambios y adaptaciones porque no son fáciles. Porque tú imagínate, ¿no? Que dices, cambio de sistema operativo, ¿no? De Windows a Linux, dices, completo, y hostia, esto no sé cómo funciona, ¿no? Y yo creo que hay ruido. Entonces, yo creo que entre todos, y sobre todo yo también, en esa búsqueda, ¿no? De no es por ahí, es por otro lado, pero no es por ahí, ¿no? No es por la jerarquía dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, al final, como persona, ¿no? Sí, yo soy el fundador, he sido siempre un poco la cabeza de líder en la jerarquía, pero claro, yo como persona, yo quiero hablar contigo o quiero hablar con cualquier persona de la empresa y ser cercano y estar cerca y no guardarme la información, ¿no? Y no jugar al póker empresarial, ¿no? Yo tengo una información que tú no tienes y tal. Obviamente siempre hay situaciones que no pueden ser súper expansivas, ¿no? Pues cuando hay un despido, cuando hay algo, no vas por ahí comunicando, yo creo que está tal. Es un alineamiento mío como persona y como empresario. Es decir, si ser empresario significa ser muy diferente a como eres como persona, yo me sentía que iba a seguir sufriendo, ¿no? Entonces yo creo que me quité un poco esa cadena haciendo todo esto que estamos haciendo, esta transformación de apertura salarial, de apertura del P&L, de ser una empresa más construida desde las personas y desde los equipos, ¿no? Y vosotros que estáis en el día a día con clientes y la tecnología, dirigir un poco el avance de la empresa y me parece que ha sido un acierto, que no es 100% fino, que no está 100% claro, pero cuando había una jerarquía, al final los problemas, ¿no? Hay que resolverlos y te organizas para ver cómo resolverlos, ¿no? Y aquí es difícil que pase, ¿no? Esto no me aplica a mí, ¿no? Esto no es mi responsabilidad, ¿no? Porque el rol no es a lo que te coges. Este es mi rol, hago un poco por resumir. Fue una necesidad tanto personal como de ver que gente que me habría gustado que siguiera en la empresa salía porque estaban encajonados y porque jugábamos al juego de la jerarquía, ¿no? Y contento, pero todavía queda camino para sentar dinámicas. Yo creo que está rodando bastante bien. Se ha hecho un poco más formal el tema de la autogestión y de la forma de organizarnos en cuanto a implantar un sistema holocrático. Hay un cambio porque está más asentado, pero se parece a lo que ya veníamos haciendo anteriormente. Tú si montaras ahora un negocio, pues lo harías a tu uso y semejanza, a tu persona, cómo es, cómo crees que tienes que hacer las cosas. Es un reflejo, ¿no? Plasmas lo que tú eres, ¿no? Entonces, claro, o sea, el concepto, el controlar las cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, antes Bajo me decía, oye, hay un evento y quiere ir no sé quién, nada, vale 89, págalo, o sea, no sé, consideras que hay que hacer, o sea, ¿no? Entonces, esa manera de ser, que a lo mejor dice, no, es dejada o es laxa, pero es lo mejor, o sea, que voy a controlar. Si te gastas 69, no, pero si lo consigues con un 50% de descuento que me está diciendo sí, y al hotel que vas a ir vale 90 y espérate que voy a investigar yo a ver si te encuentro uno de 70. Esto también lo escuché y fue una de las frases que más metí en mi ADN, ¿no? Personal y profesional, que dijo la responsable de la TAM de Google, que sigue siendo, que es Adriana Noreña, que dijo, el control no escala. Y es verdad, porque conforme vas creciendo, si necesitas más capas de control, limitas un rol de control y de que la gente, ¿no? Pues ya sabes tú cómo somos aquí, ¿no? Con un enfoque muy de, toma, mi capazo de confianza lo tienes al 100%, gestiónalo. Si el capazo de confianza se va diluyendo o se va cayendo, pues tendremos un problema, ¿no? Que no cambia tanto, pero desdibujas cosas que, como es la jerarquía, que es lo estándar o estandarizado, que además durante la transformación o la transición inicial veías los miedos de gente que ya empezaba a colocarse en esa estructura, ¿no? Y decía, ¿y ahora qué va a ser de mí? Porque yo me sentía en un progreso. Te quería preguntar qué tipo de personas encajan bien en una holocracia
y si se han detectado perfiles o algunas personas que hayan estado reticentes al cambio. Realmente aquí donde teníamos la jerarquía implementada en el departamento de Paid Media, ¿no? Que ya había 3 o 4 middle managers y demás. El resto de departamentos, cuando empezasteis erais 3, pues sí, había un responsable, pero era haz lo que toque, ¿no? Y el resto de departamentos, pues un poco igual, ¿no? Entonces ahí sí que se sufrió, pero de hecho además la literatura que yo leí, que leí un montón, porque me tiré al agua, ¿no? Todos cogidos de la mano y dije, pero no sé nadar, ¿eh? Teníamos que buscar la manera de salir de ahí, ¿no? Y esto te lo comentan los libros, de los middle managers son los que más van a sufrir porque se sienten ahora que su liderazgo jerárquico se lo estás quitando y van a tener que afianzar su liderazgo personal o profesional, ¿no? Es decir, el que lidere porque a la gente de a su alrededor le genera confianza y le genera, ¿no? Ese concepto de liderazgo de yo creo que hay que hacer esto y hay que hacerlo así y la gente confía en esa persona, pues esos liderazgos son los que en el concepto de holocracia pueden aflorar mejor, ¿no? No el rol jerárquico te limita. Entonces, ahí hubo ciertos recelos, ciertos medios, depende. Yo me puedo gestionar bien en la indefinición o en lo desordenado porque me interesa el camino, ¿no? La exploración y hay gente que sin el mapa no da un paso. Entonces, claro, si tú dices, venga, Kini, vamos a explorar, venga, vamos por ahí, mira, parece que hay una gruta, qué bien, tal. Y tú eres un tío de, espera, yo necesito saber hasta dónde voy a entrar en esa gruta, cómo se sale, cuánto tiempo tardo. Claro, y ahí sí que utilicé el rol jerárquico, ¿no? Por así decirlo. Es decir, no, que es por aquí, vamos, tienes que venir, ¿no? Ya, tal, pero ¿cuál? Pues sí que al principio, los 6 primeros meses, hubo bastante trabajo de evangelización, ¿no? De conversar, ¿no? Y si no quiero y esto me siento que esto se está desmadrando porque no hay un control, ¿no? Entonces, ese perfil que lo quiera todo controlado, que quiera, ¿no? Ese conocimiento, el plan de carrera, que para mí, yo, como digo, son los padres, ¿no? Y más en pymes o en empresas pequeñas, si estás hablando de un banco como la Caixa, el plan de carrera es empezar de cajero y ahí puedes acabar donde sea, pero porque hay miles y miles de personas, pero una empresa que cuando empezamos esto, a lo mejor éramos 25, ahora somos 60, ¿qué plan de carrera vas a conceptualizar? También hago la analogía con el mito de la caverna de Platón, ¿no? Cuando tú ves las sombras y estás acostumbrado a las sombras y ves algo que crees que representa la realidad y, ¿no? Y te decía Platón que te levantaras y que vieras la luz y te ciega, pues duele y dices, no quiero estar cegado, quiero ver lo que ya estaba acostumbrado. Yo creo que al final los que hemos vivido esa transformación interna, habría que preguntarle uno a uno, ¿no? Pero al final no ha sido tan doloroso, no ha sido tan caótico, no ha sido tan desagradable y el que viene de fuera, pues de alguna manera se encuentra una dinámica que no tiene que pensar si es holocracia o jerarquía. Dice, aquí el jefe pues será el lead link y tal, pero yo creo que lo recibe más rápido, ¿no? Porque no le estás haciendo el cambio tan gradual y tan a lo mejor desordenado, ¿no? Pero bueno, sí, el que tenga ambición de tener su rol jerárquico, el que tenga necesidad de tener claridad, del progreso claro, pues creo que puede llegar a sufrir, ¿no? Y en cuanto a la transparencia salarial y que los beneficios de IVA sean compartidos y tal, ¿cómo funciona exactamente ese proceso? Y quiero saber si ha habido personas incómodas con ese planteamiento cuando se empezó a plantear. A ver, la transparencia salarial, ¿no? Fue casi en ese primer inicio, era casi lo fácil de ejecutar, ¿no? Oye, transparencia salarial, vale, voy a preguntar a la gente, el que no esté de acuerdo, pues no se le enseñará el Excel este magnánimo que tenemos, que eso hay que mejorarlo, ¿no? Pero la gente dijo sí y en esa transparencia salarial pues habría gente que diría, uy, pues aquí no me siento a gusto o yo aspiro a tal, pues fue un poco como la luz, ¿no? Y dice, oye, la luz de Viva es así. Pues habría gente que diría, no me gusta lo que veo y tendré que buscar otras cosas por fuera y ya está. Y hubo un par de salidas, pues bueno. Hubo tensión, vamos, en ese sentido, en algunas personas. A ver, tensión, pues hay 2 personas que salieron, pero no sé si al final todo suma, ¿no? Y después hago por esto y por lo otro, o no me mola esto o me mola más lo otro. Pues bueno, ya está. La transparencia salarial es, o sea, te genera nuevos problemas, ¿no? Tú puedes como
hay no sé, una fábula, ¿no? Un cuento, ¿no? Oye, toma, te doy un caramelo, Kini. Te hace un caramelo, tal. Y a tu compañero le doy 2, tú ya no estás contento con tu caramelo. Que estabas contento hace 5 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque estás sintiendo una injusticia que no comprendes, ¿no? Entonces, claro, ahora que estamos con el modelo salarial nuevo, cambiando, valoraciones y tal, pues claro, yo esto y hay otro que más, pero tú más que otro, ¿no? Entonces, es un ejercicio complejo de estar tranquilo, estar confortable y no tener una ansiedad alta de esas sensaciones de injusticia o desajuste, más bien, que se tengan que resolver de manera inmediata, ¿no? Entonces, claro, al final, pues es un sistema que no es como la bolsa, ¿no? No es algo que se ajusta, venga, sube, baja, te subo, te subo, te subo, te subo, ¿no? Y bueno, pues es un proceso el de la transparencia salarial que tiene asociado, y también en lo de la holocracia, donde no hay roles concretos, no el rol jerárquico cobra más, cobra menos, el de abajo, no está esa estructura. Puedes tener un rol mixto tanto a nivel de operaciones como a nivel de ventas, como a nivel de comunicación. Entonces, es muy difícil definir los niveles salariales en una estructura tan móvil, ¿no? Y bueno, pues ahora con el concepto del modelo salarial, pues estamos buscando que se adapte a lo que hacemos, ¿no? Que sí que hay ciertos niveles salariales, que sí que haya un proceso de promoción a nivel salarial, de que el variable permita ajustar pues años estelares adecuados o de más desempeño de ciertas personas, y estamos construyendo ese modelo. Pues la versión que tenemos ahora no es la mejor, pero es mejor que la anterior. Pues tenemos que ir evolucionándolo, ¿no? Y para eso lo que permite o lo que hacemos con la holografía también es pedir mucho feedback al equipo, ¿no? Pero también a través de esa madurez, un feedback que yo creo que estas estructuras buscan que nadie en la empresa se sienta una víctima o pueda tener el papel de víctima, ¿no? Es decir, el tema de los salarios en otras empresas es, ¿me lo has acertado o no me lo has acertado? No me lo has acertado, soy una víctima. No me has subido el salario como lo que toca. No. ¿Por qué? Hay un ¿Qué tendríamos criterio. que hacer? Y ver todo, ¿no? Lo holístico de la empresa, porque ya lo decía yo en la reunión que hemos tenido de resultados, o sea, el crear un modelo salarial en transparencia es muy jodido. Muy jodido. Y ahora vamos a ver con la nueva directiva esta que sale ahora europea o española, ¿no? A partir del 7 de junio, que tiene que haber mucha más transparencia, pues nosotros lo vamos a ver casi desde la barrera, ¿no? Porque llevamos varios Llevamos años adelante. de adelanto o de al menos haberlo destilado por dentro de nosotros y estar cómodos con las incomodidades que genera, ¿no? La verdad que el modelo salarial es bastante interesante lo que cómo se está planteando y cómo está evolucionando dentro de Viva. Incluso creo que sería interesante para otro podcast. Sí, sí. No, a mí lo que decíamos antes, ¿no? O sea, yo ya me sitúo más en un transformador de recursos humanos, si lo quieres llamar así, que de producto, ¿no? Y me gustaría que este modelo, pues, las cosas buenas, ¿no? O parte de las cosas buenas que pueda tener, que se dieran otras empresas, porque ves, ¿no? La gente que está en Viva que le gusta en una parte importante. Entonces, si esto sirviera para hacia afuera mejorar equipos y que la gente fuera más feliz en su puesto de trabajo, pues me encantaría, ¿no? El poder debatir y compartirlo y contrastarlo con otros modelos, ¿no? Pero insisto que esto lo tiene que comprar el que lleva el volante, ¿no? En este caso yo, pues lo he comprado tal, pero si una empresa, el que está al volante, no lo compra porque es que genera muchos problemas, o sea, genera problemas, genera conversaciones que no tienes por qué tener la respuesta, ¿no? Oye, ¿por qué yo cobro esto y el otro cobra 2.000 euros más o el otro 2.000 euros menos, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para ganar eso, no? Pues no son respuestas sencillas dentro de lo que son las pymes
bueno, españolas y en el mundo. Entonces, pues hay muchos directores de empresa, fundadores, dueños, que no se quieren enfrentar a los problemas que genera la transparencia total. Y vamos a ir acabando. ¿Cómo ves a Viva dentro de 5 años? ¿Cómo te ¿Cómo imaginas la a ves Viva? tú? Yo, sinceramente, ¿no? Con el cambio de... O sea, el tema de la IA, ¿no? Que ha sido como meter un palo en un hormiguero, sobre todo en tu disciplina, ¿no? En el SEO, que es como, Ponerlo todo para madre arriba. mía, ¿para dónde vamos, no? Pero en diseño, en eficiencia, la verdad es que no sé. Yo creo bueno, creo, no lo sé. La verdad es que depende del día, ¿no? Ayer escuchaba un podcast de una persona, no sé cómo se llama, pero es bastante reconocida aquí en España, y hablaba con una persona con un profesor de SADE y decía, bueno, tranquilos, que no hay que volverse loco, no hay que volverse a poner a ver lo que resuelvo, ¿no? Porque la IA en ciertos ámbitos ofrece soluciones, pero hasta que no se afina, pues hasta que afina o que el determinismo sea más robusto, no se puede aplicar en muchos ámbitos, ¿no? En la medicina o la ingeniería, ¿no? Si la IA cada vez te dice una cosa, o sea, tiene, ¿no? Y a lo mejor no es IA, ¿no? Porque dices, bueno, pues si tengo un algoritmo que cada vez le doy unos inputs y me da el output concreto, pues no es IA, ¿no? Nosotros lo estamos utilizando en casi toda la empresa de una manera desordenada, ¿no? Ahora lo estamos ordenando con un consultor externo que la idea es que nos oriente un poco o que intente que no nos desboquemos demasiado, ¿no? No sé si ordenarnos o, oye, no te estás yendo demasiado, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Porque hay mucho juguetillo, mucho objeto brillante. Todos los días nuevos. Todos los días nuevos, pero no sé. La verdad es que no lo sé. No sé si va a ser tan, ¿no? Tan salvaje como algunos hablan, ¿no? De que en 20, 25 años la IA va a poder hacer casi todo. Entonces, también otra frase que utilizo es, pues, hasta que se enciendan las luces, ¿no? Como cuando salías de, bueno, estoy aquí dándolo todo, pasándomelo genial, y cuando se enciendan las luces, pues ya veré cómo me voy a mi casa, si hay taxis, si no hay taxis, si me voy a desayunar, no me voy a desayunar, pero estarás ahí a tope, ¿no? Entonces, pues intentando ver un poco por dónde van, ¿no? Y adaptándose, pero no lo sé. No sé si dentro de 5 años seremos completamente prescindibles o la manera de consumir contenido en Internet, consumir productos a través de plataformas digitales habrá cambiado mucho. No lo sé. O sea, la verdad es que hay una nebulosa que el que diga que va a ir por aquí, pues yo creo que está tirándose la piscina claramente. Y si ahora mismo nos estuviera leyendo o escuchando o viendo un CMO de una gran empresa con la que te gustaría trabajar, ¿qué le dirías que tiene Viva como equipo de trabajo que no está en ninguna propuesta comercial o no vende en otras empresas? O sea, yo creo que tenemos una implicación alta. Creo que el ecosistema, ¿no? nuestro te mantiene en vilo, y todo esto que hemos estado hablando de la democracia, todo esto que hemos hablado hablando de la transparencia, también nuestros valores, ¿no? de compañerismo, de iniciativa, que al final esto suena muy bonito, ¿no? En los papeles, en las paredes, mira, que me ha quedado, que molan los valores, pero eso al final refleja cómo te comportas, ¿no? Entonces, que no te puedas esconder aquí dentro o que te puedas esconder poco de tus compañeros, de tu ecosistema, te hace estar más en tensión, ¿no? Porque si tú tuvieras tus 3, 4, 5 clientes y el de al lado, bueno, si se te va un cliente no pasa nada o no estás trabajando bien, bueno, yo hago mi trabajo y ya está, pues tú puedes bajar la guardia un poco, ¿no? Pero esa implicación, esa colaboración, ¿no? esa tensión positiva, que obviamente hay veces que es
se pasa, ¿no? Y se puede pasar de, joder, positiva hasta que hay demasiada, ¿no? O sea, el controlar esa tensión bien creo que es importante, sin romper. Pues yo veo agencias o gente de otras agencias quemados, ¿no? Es decir, que ha sido hasta que he estado quemado. Entonces, yo creo que somos un equipo sólido, con una cultura que hace que el equipo sea sólido, que la rotación esté por debajo de la media y que esto nos permita ofrecer servicios en líneas generales mejor que otras agencias, ¿no? Tampoco estamos reinventando la rueda. Hay agencias buenas, hay gente buena en otras agencias, ¿no? O sea, esto no es tenemos la piedra filosofal, ¿no? Pero yo creo que estamos en ese conjunto de agencias top en España, que a nivel de ofrecer servicio nos falta todavía aprender de otros servicios, de pues, añadir más analítica avanzada, temas de BigQuery, la IA, a ver cómo lo integramos y demás. Y lo que sí que yo creo que no hacemos es sobrevender también, ¿no? O sea, no somos una agencia que busque vender porque el P&L lo exige o los socios capitalistas lo exigen y tenemos que crecer, sino que si no lo tenemos claro, con humildad y honestidad lo decimos y no sobrevendemos y no ofrecemos servicios que no necesite la persona de delante, ¿no? Y bueno, pues esa es la línea al final que humanamente, al estar contentos, ofrecemos un servicio de calidad, al no tener dependencias grandes de clientes, no nos sentimos atados a un cliente y a decirle cosas que no son tan bonitas o a ser más serviles, ¿no? Desde el punto de vista de voy a hacer lo que me dices porque es lo que tú me dices y tal. Y bueno, pues esa transparencia también traspasarla hacia los clientes, ¿no? Hay lo mismo, la holocracia es para todo, pues desde el punto de trabajar dentro de una agencia puede que no, y desde el punto de vista de relación con personas en cliente, pues no siempre, ¿no? Porque si tú eres de una manera y el cliente la persona que está enfrente es de otra, es de achuchar, es de apretar, de ser hostigador, pues aquí nosotros cuidamos al equipo y vamos a intentar que esa relación funcione, pero de igual a igual a nivel humano. Si no se puede, pues tampoco vamos a poder mantener esa relación. Y por último, si pudieras hablarle al Tony de 2017 cuando compró el dominio de Viva Conversión, ¿qué le dirías? Se diría a lo mejor del 2017, porque porque estamos haciendo trampa, ¿no? Viva Conversión ya nace con 3 años de experiencia, ¿no? Bueno, pero Sí, nace a partir de ahí. Pero creer más en uno mismo, yo creo que es algo que, o sea, tenemos el miedo, ¿no? Hostia, ahora somos 60, ¿podremos llegar a ser 100? Pues muy probablemente podríamos llegar a ser 100 personas, ¿no? Y a seguir facturando. Y cada vez más factible, ¿no? Y pues seguro que sí. Hay que vender, hay que mantener clientes, pero hacemos las cosas bien. Cuando eres pequeño, cuando estás empezando, tienes mucho miedo, desconoces muchas cosas, cómo se resuelven problemas. Y ya no tanto al 2017, sino incluso antes, cuando tomas una decisión importante en tu vida, ¿no? De cambiar de trabajo, de cambiar de país, de estudiar algo, no sé, y te puedes visualizar unos años delante, ¿no? Es decir, oye, pues mira, ya pasó, yo por ejemplo cuando me fui a Colombia, ¿no? Intentaba visualizarme 2 años después o 3, ya habiendo vuelto, habiendo tenido una experiencia tal, y te sosiegas, ¿no? Cuando estás en el momento a nivel temporal en el que estás mirando al futuro y solo ves incertidumbre, solo ves cosas que descontrolas, te genera una ansiedad elevada. Pero en cambio, si tú dices, bueno, mira, voy a cambiar el foco, ¿no? Y estoy en 2017, me voy a poner en 2020 y voy a verme hacia atrás. Obviamente, porque nos ha ido relativamente bien. Si te va mal, pues dices, joder. Pero ese ejercicio de moverte en el futuro mentalmente creo que genera sosiego a mí y a cualquier persona. Entonces, si desde el principio hubiera este mecanismo mental, lo hubiera practicado más, creo que
a nivel estratégico, a nivel de construcción de empresa, lo habría tenido más claro, ¿vale? También por la visión, pero pues bueno, a todo lo pasado cojo un visto, ¿no? Claro, ahora me dice, ¿no? Y piensas en una empresa de 200 personas, y hostia, ¿y eso cómo se hace? Pero esa visión y ese modelo mental, ¿no? Al final, el concepto visionario, el concepto de quien tira es quien puede ver el futuro un poco. Tampoco no estamos hablando de ser un visionario a nivel tecnológico, sino visionario de tu empresa, de tu pequeño ámbito de impacto. Es decir, sí, pues mira, para ser 100 tenemos que hacer esto, esto, esto y Estamos ponerlo en cerca, ¿eh? práctica, ¿no? Estamos cerca. Pero yo creo que al final es que hablamos de los valores, que cada uno tiene sus valores y los defenderá a ultranza, ¿no? Pero ¿no? Si todas las decisiones incómodas, malas, las intentas tirar con los valores, ¿no? Pues, y crees en ellos, no puedes estar equivocado, ¿no? Porque al final confías en que es la manera de hacer las cosas y aunque salgan un poco mejor, un poco peor, pues es la línea, ¿no? Por la que tú te sientes cómodo andando, ¿no? Cuando haces algo y va en contra de cómo eres tú, lo vas a sufrir más. Dices, no, yo es que creía que la mejor solución así y va en contra de tu manera de ser, ¿no? Entonces, eso por un lado. Los valores que tienes tú y otro, ¿no? Esos pasitos hacia el futuro de cómo va a ser esto en 2, 3 años, sin volvérselo. A lo mejor 5 años son muchos, ¿no? Pero bueno, eso. Jugar un poco con el foco temporal para sosegarse.